Bienvenidos a esta charla organizada por el Consejo Consultivo de Ciencias y el Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos porque en esta ocasión nos acompaña el maestro Alejandro Samuel Colín Ramírez, coordinador nacional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECITE, a quien agradecemos su participación en esta charla. Maestro Alejandro, si gusta un brevísimo mensaje para dar paso a la presentación de nuestra anfitriona. Ok, ahí está, muy bien. ¿Sí me escuchan ahí? Perfecto. Gracias. Pues miren, la verdad es que nos sentimos muy contentos de estar el día de hoy aquí con ustedes. Se ha generado una magnífica alianza de trabajo entre lo que es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, los CECITES, que conforman los 1,104 planteles a lo largo y ancho del territorio nacional, donde se forman 500,000 estudiantes enfocados hacia los temas de ciencia, tecnología, innovación. Y la verdad es que estas charlas nos permiten fortalecer el bagaje teórico tanto de nuestros estudiantes como de nuestra comunidad de docentes. Entonces, pues la verdad es que nos sentimos muy agradecidos. Un agradecimiento a Hugo Barrera Saldaña y, por supuesto, a todo el equipo de organización del Fondo de Cultura Económica y en particular a su titular, un gran amigo, un gran escritor, por supuesto, es un gran aliado de la educación en este país. Por mi parte sería todo y cuanto. Yo les agradezco y vamos a estar aquí pendientes. Todo el equipo está listo para escuchar esta magnífica charla. Muchas gracias, maestro. Damos paso a la presentación de nuestra anfitriona, la doctora Mayra de la Torre Martínez, quien a su vez nos presentará a nuestro ponente. La doctora de la Torre es una de las científicas más destacadas de la ingeniería bioquímica, cuenta con maestría y doctorado en ciencias, con especialidad en microbiología. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su trayectoria y aportaciones en ingeniería. Adelante, doctora, con la presentación de nuestro invitado. Voy a presentar brevemente al doctor Hugo Barrera. Él obtuvo su licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctorado en la Universidad de Texas en Houston e hizo un postdoctorado en el Instituto de Genética y Biología Molecular y Celular de la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo, Francia. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundador y director general de la firma de consultoría Inbiogen, la cual promueve la medicina de precisión preventiva en la población, y del laboratorio Vitagénesis. Él destaca por ser un científico muy brillante, de los mejores científicos de México, pero también por toda esta labor en crear laboratorios y su labor empresarial. Solo quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención en 2019 en Palacio Nacional, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Él dijo con mucho orgullo que siempre había estudiado en universidades públicas. Y eso es un gran estímulo para todos los que nos están acompañando. Él es originario de Ciudad Miguel Alemán, su tierra natal, en el estado de Tamaulipas. Y como a todos nos pasa, tiene el problema de que todos sus paisanos piensan que es doctor y en cuanto va a visitar a su papá le piden recetas. Y siempre quiere que aclararles que él es doctor, pero no cura, sino investiga las causas de las enfermedades. Sin más, Hugo, muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, querida Mayra, por esta invitación. También agradezco al equipo que organiza esto por parte del Fondo de Cultura. Y qué bueno que tenemos al director de los CECITES, de los institutos, y que nos acompañarán, pues espero muchos estudiantes de esa institución, que por cierto en Nuevo León, en Monterrey había uno, yo colaboré mucho con ellos, con el recientemente finado doctor Luis Todd. Entonces, qué bueno que hay, y esa cantidad me impresionó de jóvenes que están formando, pues muchas felicidades. Bien, déjenme dar paso a la plática. Les comentaré que ahorita que lo estoy poniendo hasta en forma de presentación, pues como ya lo vieron del título, yo me voy a concentrar en la herencia y quise estar seguro que entendamos que esta herencia se refiere a la herencia genética, a la herencia que tenemos los seres vivos que recibimos de nuestros padres y con la cual nos desarrollamos y funcionamos. Y déjenme decirles que la
plática constará de 6 capítulos, 6 etapas. Voy a hablar sobre el propio misterio de la herencia, cómo se fue revelando. Después de la proeza de leer el genoma humano, lo que yo llamo la enciclopedia hereditaria de nuestra especie, y luego los esfuerzos que nosotros y muchos más hemos hecho para traducir en aplicaciones concretas, en soluciones de problemas de la sociedad, el conocimiento genómico, en el área de la medicina personalizada, en el área de la biotecnología moderna, en el área de la terapia génica y finalmente en el área de ofrecer estas herramientas para predecir el futuro de salud y enfermedad de cada uno de nosotros. Empiezo en el primer acto de esta presentación que les estoy hablando, a referirme al misterio de la herencia. Y voy a hacer un repaso por la historia breve, diciéndoles que hoy, en este año, estamos cumpliendo 20 años de la concreción del proyecto del genoma humano. De hecho, me acaban de invitar al Colegio Baylor de Medicina, que fue uno de los 5 finalistas, instituciones a nivel mundial que leyeron el genoma humano, que concluyeron el proyecto, para celebrar este aniversario, ¿no? Pero también puedo decirles que se están cumpliendo cerca de 150 años cuando Friedrich Miescher en Alemania aisló una sustancia que le llamó nucleína a partir de la pus de las heridas de soldados y de enfermos, y quedó eso registrado en la historia. Se están cumpliendo aproximadamente 100 años desde que Griffith hizo un experimento interesante en el que demostró que bacterias que, aunque eran virulentas, al ser destruidas por calor y obviamente haber perdido la virulencia, eran capaces sus restos de transformar a otras bacterias que no eran virulentas y volverlas virulentas. Y él le llamó el principio transformante. Otro suceso histórico trascendental en la historia de la genética. Bueno, quien no recordará que también por estas fechas estamos cumpliendo 70 años de la postulación de la estructura del ácido desoxirribonucleico DNA por Watson, Crick y Rosalind Franklin. Y también en estas fechas, por cierto, en unas semanas más tenemos un simposio en la Academia Nacional de Medicina para festejar o reconocer la aportación extraordinaria al avance de la ciencia biomédica y las ciencias médicas, de la tecnología de la ingeniería genética o DNA recombinante. Y no quiero dejar pasar también la invención de la famosa reacción en cadena de la polimerasa, que vino realmente a revolucionar el laboratorio diagnóstico y de investigación en estos últimos años. Este fue el experimento del famoso principio transformante que les comentaba, donde una cepa virulenta lisa era obviamente inyectada en ratones y estos fallecían. Sin embargo, había otra variante que era una cepa rugosa que al ser inyectado a los ratones, estos no padecían la enfermedad mortal. El otro experimento fue demostrar que la cepa lisa, inactivada por calor, perdía su virulencia. Pero lo más interesante de todo fue esta mezcla de la cepa rugosa, no virulenta, con los restos de la cepa lisa, destruidos por calor, virulenta, y la transformación de la no virulenta en virulenta, y a lo que este investigador le llamó el principio transformante. Más adelante, como ya comenté, Watson, Crick y las aportaciones invaluables de Rosalind Franklin con los estudios de cristalografía de rayos X dieron por fin con la carrera acelerada en varias partes del mundo para tratar de establecer cuál era la estructura del ácido desoxirribonucleico que previamente se había demostrado era el portador de la herencia. Y este es el DNA, es una estructura maravillosa, es una doble hélice, antiparalela, es decir, una hebra corre en un sentido y la otra en el sentido opuesto. Si lo vemos como una escalera, los peldaños son las bases nitrogenadas, son las letras del alfabeto de la herencia, adenina, guanina, citosina, timina, cuya mezcla, combinación, permutación de su orden, escribe los mensajes de la herencia. Esos mensajes, ese DNA uno lo purifica en el laboratorio, aquí fácilmente se aprecia. En el momento que se precipita, se puede ver este ADN que es incoloro. Para poderlo visualizar, se utilizan sustancias como el bromuro de tidio, que lo hace visible
tras iluminar con luz ultravioleta. ¿Y qué es el DNA? Entonces, pues es precisamente el reservorio. Perdón, doctor, Sí. no están pasando las diapositivas. Sí, aquí la pantalla sí lo están haciendo. Me regreso, ¿en cuál me quedé? Sí. Sí, más bien si puede dejar de compartir un momento y luego volver a compartir. Con mucho gusto. Ujú. Vamos a ver. Voy a ponerla en forma de presentación. Y no pasó ninguna. No. Válgame Dios. Bueno, aquí ven esta. Esa es la primera, pero Sí. no es. Voy a recurrir a casi que pasarlas manualmente a ver si así funciona. Sí, denme un minutito. Ok. ¿Se ve la segunda? Sí. Bueno, esta es la agenda la que hablaba, desde el descubrimiento del misterio de la herencia, pasando por la hazaña del proyecto del genoma humano, y luego viene toda una parte aplicativa, donde traducimos el conocimiento genómico en diagnósticos, tratamientos, desarrollo de nuevos medicamentos. Les explicaba yo que hace 150 años Friedrich Miescher aisló esta sustancia que le llamó nucleína de la pus de las heridas del hospital de los pacientes. También les indicaba que hace 100 años Griffith demostró que había restos celulares de una cepa virulenta que eran capaces de transformar a una cepa no virulenta o no letal en una letal y le llamó el principio transformante. Hace 70 años Watson, Crick, Rosalind Franklin aportaron la información suficiente para esclarecer la estructura del DNA. Hace 50 se inventó la tecnología del DNA recombinante e ingeniería genética. Hace 40, otra aportación importantísima, la reacción en cadena de polimerasa, que más tarde presentaré. Y finalmente, hace 20 años se concluye el proyecto del genoma humano. El experimento de Griffith lo describía, qué pena que no estaban las diapositivas, refiriéndome quizás a la última porción de la mano derecha, el último recuadro de esta figura, donde la mezcla de una bacteria virulenta destruida por calor con una que no lo era, acaba por matar al ratón, demostrando que la no virulenta se transformó a una forma virulenta, y eso le llamaron el principio transformante. Aquí está Watson Crick y Rosalind Franklin, que lamentablemente falleció antes del premio Nobel, y normalmente no se entregan premios Nobel en memoria de personas que ya hayan fallecido. Les decía también que el DNA es una estructura maravillosa, es una doble hélice, antiparalela, quiere decir que si fuera una escalera torcida, donde se agarra uno, los pasamanos, uno corre en un sentido, el otro sentido opuesto, y los peldaños donde pisamos en la escalera son las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, cuya combinaciones casi infinitas escriben la herencia de cada ser vivo. En la figura del medio me refiero a cuando lo aislamos en el laboratorio a partir de sangre, saliva, etcétera, pero para poder visualizarlo utilizamos sustancias que florecen después de ser irradiadas con luz ultravioleta, y de esa manera podemos seguir los trabajos de la manipulación que hacemos sobre el ADN. Y aquí me había quedado, no quisiera intentar poner el formato de presentación para no perder más tiempo, pero básicamente diciéndoles que el DNA es el paquete de instrucciones hereditarias que, aportadas por un lado por el óvulo y por el otro lado el espermatozoide, construyen a cada ser vivo, refiriéndome en este caso al ser humano, y no solo lo construyen, sino que lo desarrollan y lo mantienen. Ahí está escrita la experiencia bioquímica para hacer posible la vida. Y esa experiencia se ha venido puliendo a lo largo de más de 3.500 millones de años de evolución en nuestro planeta. Un ejemplo de una instrucción bioquímica o de un gen, así le vamos a llamar, la unidad se llaman genes, la totalidad se llama el genoma, es por ejemplo de la fibrosis quística, que se descubrió y fue un acontecimiento histórico en su momento, usando la tecnología del DNA recombinante. Se descubrió su ubicación en un cromosoma, cómo era el gen,
qué RNA mensajero producía, qué proteína producía, porque la información genética fluye precisamente del gen a un RNA mensajero, a una proteína. Esta proteína, a su vez, se demostró que participa en la superficie de las células de algunas glándulas y al estar alterada, pues pone ahora sí que en jaque el funcionamiento de estas glándulas, sobre todo endocrinas, y vienen todos los problemas relacionados con problemas de nutrición o malnutrición, problemas de infecciones, etcétera, etcétera. Se explicó precisamente toda la biología y toda la fisiología de esta enfermedad a partir de conocer el gen y caracterizarlo y la proteína y la función de esta. Eso es por lo, en muy breve, el avance que se tuvo desde hace, como ya dije, 150 años para esclarecer cuál era el reservorio de la herencia de los seres vivos. Obviamente faltó mencionar a Mendel, que estableció las reglas de la herencia, y muchas otras investigaciones que fueron acumulándose y que se culminó, como ya dije, con el descubrimiento del ADN. Y ahora les voy a platicar de cómo se leyó el genoma humano. Y esto para que se den una idea de la dimensión, porque ha sido el proyecto más grande en la historia de la biología y la medicina hasta ahora. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver o han leído o conocieron la historia del proyecto Manhattan, ese fue el más grande de la física con el desarrollo de la bomba atómica. Bueno, este fue el de la biología y la medicina. Y es equiparable a que si un extraterrestre hubiera venido a nuestro planeta, lo cual significaría, los investigadores vamos a las células, visita un país, como el caso de México, que significa para nosotros visitar un cromosoma dentro del núcleo de la célula, visitar un estado, ir a ver las bandas de los cromosomas, una ciudad, que es como el caso de Monterrey, que significaría ir a ver a cada gen, y luego entrevistar a cada uno de los quizás ahora 8,000 millones de habitantes en todo el planeta, después de visitar cada país, cada estado y cada ciudad. De ese tamaño fue el proyecto. Se leyeron 3.500 millones de nucleótidos, de los que ya mencioné, distinguibles porque unos tienen adenina, timina, citosina, guanina, y en esa gigantesca cantidad de información genética. Eso se dio gracias al desarrollo vertiginoso de las y empresas para acelerar esta hazaña, y las apuestas eran, como siempre nos hemos creído lo máximo en el universo, pues que nosotros íbamos a tener el mayor número de genes registrados hasta la fecha. Las apuestas eran arriba de 100,000, no se dieron, que quizás eran 50,000, no fue el caso, 30 y tantos mil. Para no hacer la historia larga, yo creo que andamos con alrededor de 23,000, 24,000, 25,000 genes. Con esos genes es como operamos un cuerpo humano. Lo construimos y lo operamos. Esa hazaña, ya les comentaba, cumple ahorita su conclusión 20 años, coincidió con el aniversario número 50 del descubrimiento de la estructura del ADN. Y quedó claro que la herencia está escrita en esta molécula que se llama el ácido desoxirribonucleico. Cada célula tiene aproximadamente, si fuera haploide, como el óvulo y el espermatozoide, 1 metro. El resto de las células diploides serían 2 metros. Son 3,000 millones de letras de adenina, timina, guanina y citosina, aproximadamente 23,000 genes repartidos en todos nuestros cromosomas, tanto los 22 pares somáticos como el par sexual, y ese es nuestro manual de operación. Yo tuve la fortuna de participar en un grupo liderado por el doctor Elson Chen en Genentech, que fue la primera empresa y sigue siendo líder de biotecnología del mundo, y el proyecto consistió en leer los genes, que eran 5, que aparecen aquí en la línea amarilla, genes de la familia de la hormona de crecimiento, en la cual he trabajado por muchos años. Descubrimos primero que estaban estos genes, este racimo de genes, donde se encuentra el gen para producir hormona de crecimiento, en el cromosoma 17, en el brazo largo del cromosoma 17 humano. Y luego los secuenciamos, pero no solo secuenciamos los genes, sino también sus flancos y las regiones que los separaban, cosa que no era acostumbrado en aquella época. Al haber hecho eso y haber publicado el resultado en una prestigiosa revista, que es la revista Genomics, la revista Science, otra no menos prestigiada, resaltó la aportación del grupo de Chen y colaboradores como el antecedente directo
de que un día se iba a poder leer el genoma humano, cosa que ocurrió, como ya les platiqué, entre 1990 y el 2003. En la publicación de esa hazaña, en la referencia número 34, citan el trabajo que Chen y el resto de nosotros habíamos hecho años atrás. Entonces, si uno revisa la historia del proyecto del genoma humano o de la era genómica, se habla de que Renato Dulbecco fue uno de los primeros que propuso secuenciar el genoma para entender el cáncer, para entenderlo mejor. El proyecto, ya dije, empezó en 1990, el primer borrador se terminó en el 2001, la versión final en el 2003, y se dijo que una de las promesas que iba a traer, a convertir en realidad, era alcanzar la medicina personalizada, que podríamos leer el genoma de cada paciente y en base a eso prescribirle el tratamiento correcto a la dosis correcta en el momento oportuno. Esos tipos de medicina de precisión, o llamada medicina personalizada, ha ido ciertamente desarrollándose poco a poco. Pero quizás podríamos agregar que en esta historia del genoma humano, ese trabajo que les compartí de Chen y el resto de nosotros, pues estableció el primer récord mundial de secuenciación de genes humanos. ¿Qué es la medicina personalizada? Déjenme primero referirme a un par de contribuciones importantísimas que hizo en esta fotografía. Al lado izquierdo del traje café está el inventor de la PCR. Y por otro lado, en el traje gris, está el premio Nobel por haber estudiado, entre otras cosas, la diferenciación de las células en un modelo de un pequeño gusano, por haber secuenciado y por haber entendido las bases de lo que se llama la muerte celular programada o apoptosis. Tuvimos la fortuna de invitarlos y ambos aceptaron venir a Monterrey a un evento. Y esta reacción en la cadena de la polimerasa realmente nos facilitó la vida increíblemente. Lo que hace es que en un tubo de ensayo, con los ingredientes apropiados, uno puede dirigir una maquinaria replicativa o replicadora o copiadora a uno de los 23,000 genes, o un pedazo inclusive del gen de esos 23,000 genes, y decirle, quiero que vayan estas enzimas con todos estos reactivos, y lo copien. Y lo copien una y otra vez. Como esto se va doblando en cada ciclo, en 10 veces que lo copia ya tenemos 1000 copias. En 20 veces que lo copia ya tiene 1,000,000 de copias. Y en 30 veces que se repite este proceso ya tenemos alrededor de 1,000 millones de copias. Entonces es una tecnología formidable, poderosísima. A pesar de tener un gen en una muestra de saliva de donde se extrajo de las células escasas que se recuperaron, con esta tecnología amplificamos el gen y lo podemos manipular en el laboratorio con muchísima facilidad. Y eso hicimos, trajimos, yo creo que por primera vez, la tecnología de la PCR a México con propósitos diagnósticos, y en la Facultad de Medicina, sobre todo para servir al Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, montamos la técnica de PCR para diagnosticar un número cada vez creciente de enfermedades. Empezamos con enfermedades mendelianas, hereditarias, como la fibrosis quística, la distrofia muscular, la hemofilia, y después abarcamos cáncer, enfermedades virales o microbianas, y muchas otras. Y establecimos todo un laboratorio que prestaba el servicio principalmente al Hospital Universitario, pero también de vez en cuando a la sociedad. Y interaccionando con los clínicos, que es esencial en este fenómeno que se llama la investigación traduccional, o de trasladar el conocimiento científico para resolver problemas, nos pusieron el reto de tratar de explicar por qué niños con deficiencia en el crecimiento, que estaban recibiendo hormona de crecimiento producida por ingeniería genética, algunos cuantos no respondían. Lo que hicimos fue regresar a nuestra contribución al genoma, haber leído, como ya les comenté, el capítulo de la hormona del crecimiento, teníamos la secuencia de ese capítulo de la enciclopedia hereditaria, y diseñamos una prueba. Esta prueba básicamente, aquí está un poquito compleja la diapositiva, pero básicamente aprovechamos la PCR y la diseñamos de tal manera la PCR que fuera al racimo de genes donde está el gen de la hormona de crecimiento y copiara los 5 genes, lo copiara billonariamente. Y después buscamos enzimas y dijimos, oye, ¿cómo puedo distinguir al gen que produce la hormona de crecimiento del resto de los genes que son miembros de la misma familia, pero que no tienen que ver con el crecimiento después del nacimiento?
Encontramos enzimas que distinguen a estos 5 genes de esta familia. Demostramos eso en el laboratorio mediante genes que ya habíamos clonado y que podíamos usarlos para probar este concepto. Pero pronto nos movimos a pacientes y los amigos de pediatría nos enviaron 10 pacientes y descubrimos que uno de esos pacientes, en este gel que aparece abajo a la derecha en cuadro negro, no sé si están viendo mi cursor, ¿lo ven? ¿Hola? Sí, Okay. sí. En uno esperaría, de acuerdo al diseño que hicimos de esta prueba predictiva, para decir si los pacientes, tanto niños como niñas, tenían el gen de la hormona de crecimiento, porque la idea es, si no tienen el gen de la hormona de crecimiento, aunque les inyectemos una hormona de crecimiento de origen humano, la van a reconocer como extraña y van a hacer anticuerpos y van a bloquear su efecto. En efecto, la última muestra en el carril 10 era una niña. Ustedes ven que le falta una banda aquí arriba y le falta una banda aquí abajo. Nuestra prueba funcionó porque aparecen otras bandas que usamos como demostración que las cosas sí funcionaron, pero estas bandas están ausentes. Esa niña no respondía a hormona de crecimiento por las razones que ya le dije. Había perdido el gen, o no, carecía del gen, por tanto, el cuerpo nunca conoció la hormona del crecimiento, y aunque sea de origen humano, cuando se le inyectaba, para ella era un antígeno, hacía anticuerpos y bloqueaba. Este es el concepto fundamental de lo que se llama la medicina personalizada, también referida como medicina predictiva o de precisión. El analizar en cada paciente su genoma para precisar cada vez mejor los tratamientos. Y siguiendo con la historia del genoma humano, y ahora le agrego de la medicina personalizada, bueno, empezaron a aparecer, el primero supuestamente en 1998, la FDA aprueba un paquete de una prueba que le llamó HERCEP Test, una prueba genética que ve si los pacientes con cáncer de mama tienen cierta proteína abundantemente, de tal manera que les dan un anticuerpo para bloquearla y con eso inhiben el crecimiento del cáncer de mama. Entonces esto se llama un tratamiento y su prueba que lo acompaña, o le llaman prueba de acompañamiento. Y esas han estado ahora en cáncer, son muy comunes. Hay muchos tratamientos de cáncer que no empiezan hasta que te hacen una prueba y te definen con precisión si vas o no a responder y no andar con el ensayo y el error. Sin embargo, 4 años antes de este anuncio de la FDA, nosotros con una tesis, por cierto, de un estudiante de biología del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, desarrolló esta prueba para predecir la respuesta a la hormona de crecimiento biosintética o por ingeniería genética. Y seguramente fue la primera prueba de acompañamiento, al menos de la era genómica en el mundo. Ahora paso a mostrarles cómo, habiendo resuelto el problema de poder diagnosticar y predecir qué niños iban a responder y quiénes no a un tratamiento que en este caso es hormona de crecimiento, que se usa también para acelerar o recuperar la talla, como fue el caso de Lionel Messi, que seguramente tenía bajos niveles de hormona de crecimiento y gracias a la hormona que le inyectaron cuando era chico, pudo crecer, cuando menos significativamente, digamos, ¿no? Entonces, el reto era, si ya tenemos la prueba de diagnóstico, lo que nos hacía falta es tratar de tener una tecnología propia en México para producir hormona de crecimiento. Nos propusimos ese reto también, no solo diagnosticar, sino ver cómo podíamos ayudar el tratamiento. Recuperamos hipófisis de cadáveres y con tecnologías de laboratorio, precisamente de DNA recombinante, aislamos de esas hipófisis el mensaje que le dice a las células: produce hormona de crecimiento. Por cierto, esta es Tracy, la primera niña en el mundo que recibió hormona de crecimiento allá por los años 80 del siglo pasado, producida por Genentech. En nuestro laboratorio, mis colaboradores primero ensayamos Escherichia coli y luego se nos ocurrió probar una levadura, en este caso Epicia pastoris, con la idea de usar el gen de la hormona de crecimiento, meterlo al genoma al núcleo, al genoma de la levadura y esperar que desde ahí estas levaduras transformadas produjeran hormona de crecimiento humana, que esperábamos incluso que las secretaran al medio de cultivo. Así ocurrió en la fermentación de los cultivos de estas levaduras transformadas sin inducir, y luego inducidas, aparecía una nueva proteína en el medio del tamaño esperado de la hormona de crecimiento,
que reaccionaba con hormona de crecimiento en un experimento que al secuenciar sus aminoácidos resultó idéntica a la hormona de crecimiento humana, que al probarla en el laboratorio frente a unos preadipocitos los convertía en preadipocitos, que es una característica de la hormona de crecimiento, y gracias a esta invención pudimos obtener una patente en México, en Europa, en Japón, y pudimos inclusive transferir la tecnología a una biofarmacéutica mexicana. La tecnología funciona muy bien para producir hormonas de crecimiento y actualmente se usa esta levadura para producir muchas otras proteínas que ya han llegado inclusive al mercado. Aquí nomás muestro que la tecnología sirve para producir la hormona de crecimiento, que ya les platiqué, pero también cualquier otra proteína codificada por el resto de los miembros de esta familia de la hormona de crecimiento. Ya podíamos diagnosticar, ya podíamos aportar un nuevo biológico, un nuevo agente terapéutico, un nuevo biofármaco, y la siguiente meta que nos propusimos era ver si pudiéramos desarrollar tratamientos contra el cáncer. El concepto, que aunque aquí no está con la animación que yo hubiera querido, es básicamente tomar un adenovirus que nos provoca resfriados, nunca se ha demostrado que provoque cáncer, reemplazarle a este adenovirus los elementos que controlan su replicación y ponerles en su lugar, por ejemplo, un elemento que le dice, tú eres un gen de hipófisis, de hormona de crecimiento, precisamente. Era un pedazo del gen de la hormona de crecimiento. De tal manera que este adenovirus ahora, solo cuando entre a tejidos como la hipófisis, donde se debe producir hormona de crecimiento, el virus se replica y destruye las células. Hicimos las pruebas correspondientes del laboratorio y funcionó como esperábamos, porque funcionó muy bien en células de hipófisis. El virus se replica y causa una destrucción celular. Y eso es porque hay pacientes, les platiqué, los que carecen del gen de la hormona de crecimiento y no crecen, pero también hay pacientes que tienen tumores hipoficiarios que sobreproducen hormona de crecimiento y les provoca gigantismo. Entonces era la idea aportar, el concepto era aportar un tratamiento contra gigantismo o acromegalia a causa de, particularmente acromegalia a causa de sobreproducción de hormona de crecimiento por algún tumor hipoficiario. En eso estábamos cuando también otro colaborador en el laboratorio desarrolló otro proyecto similar con la misma idea, pero en este caso era mezclar un elemento del virus del papiloma humano, que es la causa de cáncer cervicuterino, la principal causa de cáncer cervicuterino, mezclarla con el adenovirus. Ahora la idea sería que ese adenovirus, cuando entra al cuerpo o se inyecte en un tumor de cervicuterino, crece a sus anchas y destruye los tumores. Eso lo demostramos en un modelo murino, en un ratón, al que le trasplantamos en su espalda, en ambos lados de la espalda, tumores de origen de cáncer cervicuterino humano, y demostramos que en efecto, al inyectar nuestro virus, el tumor no crecía, o decrecía o no crecía, en tanto que los controles, los tumores se seguían desarrollando. La sorpresa nuestra fue que no solo al tumor que habíamos inyectado y al contralateral, es decir, al otro tumor que le habíamos implantado en la otra parte de la espalda, que no lo habíamos inyectado, ese otro tumor también se redujo. Es decir, este tipo de virus pueden actuar de forma sistémica, uno los puede, ni siquiera inyectar en el tumor, pudieran inyectarse a nivel sistémico en la sangre y irían a los lugares donde encuentren el ambiente idóneo, se replican y matan las células. Hemos hecho muchos esfuerzos por tratar de llevar este tipo de tecnologías al mercado. Como se imaginarán, en nuestro país no es una tarea fácil. Lo que sí nos abrió las puertas para hacer un protocolo por invitación del Texas Children, del Colegio Baylor de Medicina en Houston, que nos propusieron desarrollar un protocolo clínico contra cáncer de próstata. En este caso, igual un virus que se inyecta directamente en las zonas donde se sospecha están los tumores en la próstata, y tuvimos la fortuna que 10 profesores se ofrecieron de voluntarios, y después de inyectar este virus, el cual llevaba un gen que produce una enzima que solo allí donde está este gen, esta enzima, donde se inyectó, es capaz de tomar un medicamento, lo convierte
se llama análogo, en un equivalente a los elementos para la síntesis del DNA, o sea, los ladrillos de construcción del DNA, pero que atora la síntesis del DNA. Entonces, inhibe la síntesis del DNA, inhibe la replicación y causa una muerte celular. Los resultados fueron espectaculares, los publicamos hace algunos años. En efecto, inyectamos a los 10 pacientes. Después de la inyección, se les dio por 15 días el antiviral. Este antiviral, la célula lo confundió como si fuera un elemento para fabricar DNA, se incorpora el DNA y eventualmente provoca la muerte celular. Una vez que el tumor muere, o por así decirlo, se abre y libera sus antígenos y el sistema inmune viene y ataca el tumor y puede atacar inclusive metástasis si las hubiera del tumor. Esto que hicimos hace 20 años, actualmente está desarrollándose intensamente en varias partes del mundo. De hecho, estoy visitando varias instituciones como el MD Anderson y el Methodist, el Hospital Methodist en Houston, que están desarrollando estos proyectos ya en forma clínica, en fases muy avanzadas, con resultados espectaculares. La idea es, esta es una forma, en lugar de la quimio que tanto daña a tejidos y células normales, es una forma más dirigida a través de genes, de matar tumores, para que esto libere antígenos y el sistema inmune los vuelva a ver, los vuelva a reconocer y los ataque. Después hicimos un segundo protocolo de terapia génica, no me voy a detener, pero para ser, digamos que justos, en este otro caso escogimos una terapia para cáncer cervicuterino y también tratamos las pacientes con resultados que no puedo comentar mucho porque fue patrocinada por una empresa que lo había desarrollado y nos pidió desarrollar el proyecto. Aquí está el protocolo y cómo se llevó a cabo. Y finalmente, les quiero comentar que además de participar en la investigación básica, que creo que todos en este país, sin calificativos, debemos de impulsar la de calidad, la de excelencia. Y como se dan cuenta, esta investigación básica de excelencia siempre trae consigo un conocimiento que uno puede utilizar para desarrollar tecnología. Y con esa tecnología puede uno innovar diagnósticos, terapias y muchas otras facetas de la vida. Entonces, en el último, digamos, esfuerzo que hemos venido desarrollando es cómo podemos sacar esto del laboratorio, del escritorio, de las tesis, de las publicaciones, cómo lo podemos llevar a la sociedad. Este es un ejemplo de cómo Watson toda su vida ha sido un investigador básico, admirado, en contribuciones impresionantes, será siempre recordado, todavía vive afortunadamente, pero Craig Venter, otro investigador, decidió optar por el camino de la empresa. Y también lo vamos a recordar porque él fue uno de los que logró la proeza del proyecto del genoma humano desde el sector empresarial. Además, en la vida sintética y ha participado en grandes proyectos, yo creo que adelantados a nuestro tiempo. Las enfermedades se originan en muy buena medida por componentes genéticos, unos en mayor grado, otros en menor grado, donde el ambiente hace su parte, pero siempre hay un componente genético. Y cuando se leyó el proyecto el genoma humano, perdón, cuando se ejecutó el proyecto del genoma humano, se descubrió que de esos 3.000 millones de nucleótidos que tenemos como especie humana, cada uno de nosotros diferimos en 0.2%. Es una cantidad considerable de nucleótidos que explicaría las diferencias aparentes que tenemos en el color de los ojos, de la piel, muchas otras características, la talla, etcétera, etcétera. Pero también explicaría por qué unos somos más o menos susceptibles a las enfermedades y también me explicaría por qué unos respondemos mejor y otros no tan bien a sus tratamientos. ¿Cómo aprovechar este conocimiento? Una de las áreas interesantes se llama la farmacogenética y esa farmacogenética se explica por qué hay esta variabilidad en la respuesta a los fármacos. Y una explicación es que puede ser que alguno de nosotros tengamos 2 copias o hasta inclusive 3 copias de un gen importante para el metabolismo de los medicamentos. Otros quizás carezcan de un gen o tengan versiones de estos genes no tan efectivos. Otros inclusive carezcan de genes. Y eso explica por qué algunos respondemos bien, la mayoría, pero otros muy mal y otros inclusive se intoxican. Eso es la base de este cambio de paradigma de la medicina, donde nos tomaban a todos como si fuéramos casi que clonas, nos dan el mismo medicamento y como ya dije,
Unos se benefician y ni siquiera tienen efectos adversos, otros no se benefician ni tienen efectos adversos, y así hay una gama de respuestas. La nuevo paradigma de la medicina, llamada medicina personalizada de precisión, es primero tipificar a los pacientes y separarlos en estos 4 grupos, y a cada quien darle el medicamento que le corresponda a la dosis que le corresponda. Y bueno, de ahí nació una inquietud y ha habido muchísimo interés en saber si la genética nos puede ayudar a predecir muchos aspectos de nuestra vida. Temas de desarrollo, de reproducción, de metabolismo, de nuestra capacidad para defendernos de los microbios, para contender mejor o peor frente al estrés, frente a la inflamación, para tener más o menos susceptibilidad a los tumores, para manejar diferente la energía de los alimentos y ser más proclives a tener obesidad o no, inclusive genes que nos puedan hacer vivir más o menos. Y todo esto es el campo donde la genética actual, la medicina genómica se está moviendo para, con bases científicas, ir ofreciendo a la sociedad cada vez más formas oportunas de predecir, porque no siempre nuestra vida va a ser como un camino en un día soleado en la playa. Cuando menos esperamos viene la tragedia, viene la tempestad. Si podemos saber cuándo viene, quizás podemos modificar nuestros hábitos y al menos aminorar mucho el impacto de estas enfermedades que padeceremos. Se ha llevado a los extremos, como ustedes saben, si los genes también predisponen o condicionan la conducta, condicionan muchos otros aspectos ya en otros terrenos más psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Todo esto está discutiéndose y bueno, la idea es que nos hemos propuesto reemplazar a aquel personaje al que acudíamos para que nos adivinara el futuro del amor, de la felicidad, del dinero, por uno que mejor nos diga, leyendo nuestro DNA, nuestro futuro de salud y de enfermedad. Para ello, después de participar en la creación del Centro de Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, echamos a andar una empresa con, como dice la regla, hipotecando la casa, pidiendo préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Y creamos este laboratorio en Monterrey, donde una de las primeras cosas que hicimos fue colaborar con amigos en España y con Francia para traer esta tecnología de la farmacogenética o farmacogenómica, donde uno puede leer en el DNA de un paciente montones de genes relacionados con la respuesta a los tratamientos, como todos estos que están aquí, genes que en el hígado producen enzimas para metabolizar los fármacos, eliminarlos, convertirlos en activos, qué sé yo, para transportadores en la sangre, receptores en el cerebro, qué sé yo, etcétera, etcétera. Montones de genes, todos estos se depositan en una laminilla, los detectores, le llamamos las ondas o detectores, para si lo tenemos o no lo tenemos, o qué versión tenemos, y de un sopetazo en el DNA de un paciente, hibridado contra esta laminilla, donde están estos cientos, si no es que miles de sondas, podemos establecer el perfil farmacogenético de cualquier paciente. Y eso es importante porque, por ejemplo, en cáncer de mama, le recetan a algunas mujeres en cierto tipo de cáncer de mama tamoxifeno. Sin embargo, el tamoxifeno tiene que ser convertido en el hígado por las enzimas del hígado por endoxifeno y es el que es activo. Si uno hereda un gen que produce enzimas que no son muy activas en este proceso, por más años que estés tomando tamoxifeno, no te vas a beneficiar del tratamiento contra cáncer de mama. Al contrario, hay tumores donde se les recomienda una sustancia que se llama capecitabina, y aquí el tema es que no necesita ser modificada para que sea activa, ya la ingerimos activa, pero si se queda más tiempo se vuelve tóxica porque se acumula la dosis. Entonces, dependiendo qué genes heredes, que sean capaces de eliminar o no rápido a este producto una vez que haga su efecto contra el cáncer, para que no haga el efecto sobre otros órganos sanos, pues mejor le va al paciente. De otra manera, si son lentas la eliminación, se va a intoxicar. Y bueno, en nuestro laboratorio adoptamos esa tecnología, más la secuenciación de genes y de genomas para ofrecer servicios de diagnóstico y de medicina personalizada a la sociedad mexicana. Y todos un día anhelamos tener entonces nuestro genoma leído con las advertencias de qué riesgos tenemos de desarrollar, no sé, artritis, infartos, hipertensión,
como lo platicaba yo con Susan hace muchos años, una amiga de San Antonio que también participó en el proyecto del genoma humano, y decía, oye, bueno, la buena noticia es que si me leen a mí mi genoma, cuando menos voy a descortar el riesgo de cáncer de próstata. Bueno, pues eso no necesitas una prueba genética, ¿verdad? Siendo mujer. En fin, todo se está trabajando mucho por gobiernos y empresas en que la información hereditaria genómica de cada quien sea parte también del expediente clínico de cada uno de nosotros. Y con eso doy por concluida mi presentación. Agradezco la invitación y la atención que me hayan brindado. Les dejo mi teléfono celular, normalmente estoy en WhatsApp ahí. Les dejo también mi correo electrónico por si hubiera dudas y preguntas que no alcance a responder el día de hoy. Muchísimas gracias. Maro, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Aldair, si quieres comenzar con las preguntas. Creo que no está por ahí. Antonio, si quieres. A lo mejor está en mute, en silencio, ¿no? A ver, vamos a abrir el micrófono. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas, vamos a saludar rápidamente a todos los planteles que nos acompañaron desde varias partes de la República, doctor, desde el norte hasta el sur y pasando por diferentes instituciones educativas que, pues por supuesto, los CITES que nos acompañaron, por supuesto, pero también se nos unieron a esta charla compañeros del CEBETIS, del CETIS y del CONALEP, insisto, de varias partes del país. Muchísimas gracias a todos. También les agradezco a los compañeros que nos están siguiendo a través de Facebook. Pueden dejarnos cualquier duda que tengan. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta charla, doctor, la primera pregunta que tiene que ver con esta parte de la biotecnología para curar. Usted nos hablaba de una especie como de proponerles un suicidio a los tumores, ¿no? Al cáncer, a los tumores cancerígenos. Pero este tipo de tecnología puede ser extrapolada a otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes. Sería otro enfoque. El enfoque del cáncer, yo diría que el enfoque actual del cáncer va centrado en cómo romper o cómo lisar, cómo destruir las células tumorales para que el sistema inmune, que por algún motivo ya no las veía, las empiece a ver. Entonces, hay enfoques. El tradicional es la quimioterapia. Nos dan quimioterapia con la idea de que esa quimioterapia llegue también al tumor, a la vez que hace estragos en otros órganos y tejidos, pero llegue al tumor y lo destruya. Y cuando se destruya, para empezar ya con el golpe que le acabas de dar de destrucción, ya llevas la de ganar, pero también de alguna manera alertar al sistema inmune que ahí estaba un tumor porque se abrió y ya lo reconoce y esté mejor preparado para combatirlo. Ese es por donde van. La otra rama muy importante de ataque para el tema del cáncer es precisamente hacer que el sistema inmune no pase desapercibido de la presencia de los tumores. Se llaman puntos de control inmunitario. Se descubrió y fue un premio Nobel hace 3 años aproximadamente, y por cierto, uno de los ganadores del premio Nobel es el doctor James Allison en el MD Anderson, y el otro era un profesor japonés, Honjo, que ha hecho muchas contribuciones, pero a los dos les dio el premio Nobel porque descubrieron que el tumor tiene la manera de decirle a la célula que lo va a atacar: no me ataques, yo no soy tumor. Los engaña. Entonces ellos desarrollaron unos anticuerpos que bloquean esa señal que le dice al sistema inmune: yo no soy tumor, y entonces el sistema inmune ahora sí lo reconoce. La tercera avenida es la combinación de ambas cosas. Combinar cómo destruir el tumor y cómo decirle al sistema inmune que no deje de reconocer al tumor. Por ahí va. En el caso de la diabetes, depende. Hay una diabetes que se llama tipo 1, que es un sistema, es un origen autoinmune, y ahí se está trabajando mucho, entre otras cosas, en páncreas artificiales, se está trabajando en trasplante de islotes de Langerhans, de productores de insulina, y también se está trabajando en células madres para tratar de detener la destrucción autoinmune que está acabando con el páncreas. En la otra, la diabetes tipo 2, pues afortunadamente ya hay un productor en la farmacia, que es la insulina recombinante, y se trabaja mucho ahora en dispositivos que a su vez que detectan los niveles bajos o altos o bajos de azúcar, lo monitorean, digamos, puedan liberar a la insulina cuando estos sean después de una comida y sean altos, ¿no?
esas bombas de insulina. Y vamos a ver mucho más en los años por venir, pero básicamente es lo que está haciendo. De acuerdo, doctor. Y, por ejemplo, esta práctica, este genotipado del cual usted nos está hablando, que es básicamente como un mapa para averiguar qué medicamentos nos pueden ser más efectivos. Este tipo de tecnología ya podemos verla, digamos, en un futuro próximo, no sé, en la práctica hospitalaria en el país. ¿O qué considera usted? Pues deberíamos de verla. Ahorita estamos más preocupados porque no falta el suministro adecuado de medicamentos, que ha sido un problema serio. Pero deberíamos de verla. Hay instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Genómica, varios de los institutos tienen sus plataformas de secuenciación genómica. Hay empresas, incluyendo la nuestra, hay empresas que se dedican también al diagnóstico de este tipo de medicina personalizada de precisión. Hay muchas empresas extranjeras que tienen representantes aquí o inclusive están abriendo laboratorios con ese objetivo. Sí, cada vez sigue siendo todavía algo inaccesible, pero cada vez se vuelve más accesible y se va a volver más y más y más accesible con la mejora de la tecnología y el paso del tiempo. Pero sí, ahorita nos estamos concentrando más, yo creo, en la medicina de precisión en cáncer. O sea, antes de que un paciente vaya a empezar un tratamiento X o Y, se le establece, se le investiga si sí o no está mutado o no mutado tal gen, porque esa es la clave para que el tratamiento le vaya a funcionar. Eso es casi que lo deberíamos hacer de rutina. De otra manera, son gastos que acaban con la economía no solo de la familia, sino también del sector salud, ¿no? Porque son ensayos de errores, y ineficacias y resultados parciales, etcétera. De acuerdo, doctor. Entonces, como práctica, digamos, preventiva, es evidentemente que es muy efectiva, pero en el caso de una persona que, por ejemplo, ya tiene alguna situación de cáncer cervicuterino, que ya necesita una cirugía como tal, ¿este tipo de estudios también pueden ser útiles para ese tipo de tratamientos o ese tipo de cirugías? Mira, qué bueno que tocas el tema. Yo creo que tendremos que distinguir que esta tecnología puede predecir antes de que empiece una enfermedad. Te puede decir qué riesgos tiene de desarrollar una enfermedad. Y entonces tú sabrás que tus hábitos, tus alimentaciones, tus vicios, inclusive, que tendrías que dejar, pues te van a ayudar a que ese riesgo se reduzca enormemente. Por otro lado, si ya tienes, inclusive cuando hay antecedentes familiares, si quieres saber, oye, yo también heredé ese riesgo que mi tío o mi mamá o quién sé yo padeció tal enfermedad. Pero si ya tienes la enfermedad encima, ¿verdad? Te la acaban de diagnosticar, otra vez viene la medicina de precisión a ayudar, porque te va a decir, usted tiene tal tipo de cáncer, lo que necesitamos saber es si tal gen o tal otro gen está o no alterado, mutado. Porque si está, a lo mejor lo podemos usar como el talón de Aquiles para este tumor y lo vamos a atacar por ahí. Si no está, en otros casos también lo vamos a usar como talón de Aquiles y lo vamos a atacar por aquí. ¿Sí? O sea, guía al tratamiento, a la selección de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, tanto para predecir los riesgos como para afinar el tratamiento, la medicina de precisión ayuda. Bueno, doctor, y como usted hablaba, seguramente en el futuro lo veremos cada vez más presente debido a pues, el avance en la tecnología, la reducción de costos y demás. Pero actualmente, más o menos, ¿cuál es el costo de realizar un mapa genético o lo que decíamos del genotipado de una persona en estos momentos? Mira, hay tres niveles. Hay quienes por los antecedentes familiares o porque ya tienen encima una enfermedad, escogen un panel muy pequeño. Dice, yo nomás quiero estos genes que se asocian a cáncer de pulmón, por ejemplo. Son 8 o 10 genes, qué sé yo. Con esos, yo voy a poder saber qué tipo de cáncer tengo, cuál es el pronóstico, cómo me va a ir, cómo va a ser la enfermedad y cuál es la predicción, con qué es la mejor manera de tratar. Entonces, es un paquete reducido. Hay otros que dicen, no, yo no tengo una enfermedad, pero quiero saber qué riesgo tengo y me gustaría que me hicieran un paquete de 600, 800 o más genes que sé que están involucrados en riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, cáncer, bla, bla, bla. ¿Ok? Ese es otro nivel. Y el último nivel es el que se secuencia en todo el genoma, ¿no? Inclusive áreas que ni siquiera entendemos todavía. Ahorita la secuenciación de un genoma completo, digamos, el promedio de una empresa internacional
debe entrar en $800 o 600, $800, ¿no? Y tienes una información, mucha de la cual no sabes qué uso le vas a dar. Si empezamos a reducir los paneles a 500, 600 genes, pues baja quizás a la mitad. Y si escoges un paquete de genes que se sabe que son responsables o están asociados a tal cosa, pues otra vez quizá vuelva a bajar a la mitad. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas en el chat. Les agradecemos, por supuesto, a todos los que nos han acompañado aquí en Zoom y, como les decíamos, también a los que nos acompañaron por Facebook Live. Muchísimas gracias. Pues yo les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Yo aprovecho nuevamente para dar las gracias y me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado todas las instituciones que al principio fueron referidas, mencionadas, que están a lo largo y a lo ancho del país. Invito a los estudiantes que se superen siempre, que traten de mejorar siempre su desempeño en la escuela, que aprendan más de lo que le enseñan sus maestros y que se vuelvan líderes. Este país necesita mucha gente mucho más educada cada día. Gracias. Ok, pues bueno, como vieron, los datos están en la última diapositiva, si tienen alguna pregunta. Y pues nada más agradecerle mucho, doctor. Mayra, si tienes algo que decir y cerramos. Está cerrado tu micrófono. Ya, pues nada más, como siempre, agradecer mucho a todos, en particular a Hugo, y pues darles el mensaje de siempre a los jóvenes, que como les dijo Hugo, nosotros podemos, si tenemos ganas, estar en la ciencia, aprender más, y todas las charlas que hemos tenido a lo largo de estos 2 años nos demuestran que la ciencia en México tiene muy buen nivel y es muy importante. Hugo, yo estuve tomando nota en el chat de todos los que iban apareciendo y te puedo decir que tuviste personas desde Mérida hasta Nuevo León, por todo el país, y en particular en Nuevo León anoté CECITE Plantel Linares. Ah, qué bien. Saludos a los paisanos de Nuevo León. Pues como nuestro ponente tiene que salir al aeropuerto, así que les damos las gracias a todos. Tienen la dirección para comunicarse con él. Y solo quiero mencionar una pregunta, un comentario que dice: considero que es muy complejo identificar un gen asociado a una respuesta. Es enorme la cantidad de información que existe en el genoma. Muy interesante la ponencia, gracias, y fue Luis Martínez quien hizo este comentario. Pues, muy buen viaje, muchas gracias, y espero que no tengamos que ir a que nos secuencien nuestro genoma por algún problema. Nuevamente, gracias a todos. Gracias particularmente a ti, Mayra, por la invitación. Gracias a ti. Bye, Hasta bye. la próxima. Hasta luego. Hasta Gracias luego. a los CECITES. Maestro Alejandro Colín, muchas gracias.